Muchas gracias al comité organizador por la invitación a presentar en este curso de actualización. Vamos a hablar de manejo farmacológico, pero le quise poner un subtítulo al manejo farmacológico que es una revisión de estudios de alto impacto. Vamos a hacer un recorderis de qué pasó en el año 2020 con el coronavirus. Tenemos una gráfica que nos muestra las infecciones por coronavirus semana a semana y vemos cómo en la gráfica vamos a ver los países que tenían el mayor número de casos. Vemos cómo al principio de enero el área de la región asiática, China, Corea del Sur, eran las que más casos presentaban, pero gracias a la globalización y a la transmisión de casos pronto, Italia, España y luego Estados Unidos, sobre todo por la flexibilidad en las medidas para prevenir el contagio, fueron aumentando progresivamente. Ya en la región, Brasil ha sido el que más número de casos ha mantenido, probablemente por su densidad poblacional y por el gran número de pacientes y el gran número de personas que habitan, pero vemos cómo Colombia hace septiembre tuvo su primer pico. Ese primer pico nos puso hasta en el 5º lugar en casos nuevos en la población. Tuvimos un momento de descenso de nuestro primer pico y cerca del 24 de diciembre reaparece el pico, que es lo que nosotros conocemos como la segunda ola, que nos coloca hasta el 9º puesto en las infecciones por coronavirus en nuestro segundo pico. Hasta el 8 de marzo, todavía no estamos dentro de los 10 primeros, pero hay que esperar a ver qué pasa dentro de la siguiente Semana Santa. Este es un ejemplo que lo saqué de Twitter. El doctor José Alencar es cardiólogo. Nos muestra un ejemplo de un paciente anonimizado en el que vemos cómo, de acuerdo a la variabilidad en la prescripción, vemos que tenemos hasta 22 medicamentos por formulación de un paciente que sufre de coronavirus. Vemos medicamentos variados como antibióticos como la ceftriaxona, acitromicina, ácido acetilsalicílico, una anticoagulación plena, 80 miligramos cada 12 horas. Vemos uso de anticoagulantes con antiinflamatorios como la dipirona, como el cetoprofeno. Vemos dosis de dexametasona mayores de las que veríamos cada 8 horas. Vemos uso de vitamina D, zinc, colchicina, clonazepam y vemos uso de ivermectina. Haciendo una rápida búsqueda de qué es lo que ocurre cuando a un paciente se le ponen 22 medicamentos para una enfermedad, vemos que hay hasta 33 interacciones medicamentosas. Entonces, si hay algo que se deba aprender de esta charla es que el camino al infierno está pavimentado por buenas intenciones. Seguramente, en la medida que nosotros formulemos, estamos tratando de traerle un beneficio al paciente en términos de evitarle una complicación, una mortalidad, pero hay que recordar nuestro juramento hipocrático, que es primero no hacer daño. Así como yo le estoy dando un medicamento, le estoy poniendo un riesgo a este paciente. Haciendo una búsqueda rápida en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos en PubMed, solamente buscar acerca de medicamentos para COVID-19 nos trae 47.309 artículos. Entonces, hemos tratado en esta revisión de reducir esta búsqueda de la literatura a estudios publicados con un gran número de pacientes o con medicamentos que ya han sido aprobados por entes reguladores o que tengan un apoyo de unas sociedades científicas para poder delimitar qué es lo que vamos a revisar y estudiar. Es tanto así la cantidad de información que ya no son solamente los médicos los que tienen acceso a la información. Hay iniciativas como esta iniciativa del New York Times, donde tienen una página que sigue el tratamiento y los medicamentos que están siendo estudiados y aprobados para el coronavirus, donde le dicen a los al personal lego o al personal que no conoce de medicina, cuáles son los tratamientos para su eficacia y seguridad, cuáles están aprobados por entes reguladores, cuáles tienen evidencia prometedoras y cuáles definitivamente no se deben usar. Entonces, finalmente, luego de la introducción, ¿cuál es el contenido de este tópico o de esta charla? Vamos a hablar un poquito de cuáles han sido los antecedentes del manejo farmacológico en SARS, MERS e influenza. Vamos a entender el espectro de la enfermedad para poder determinar en qué momento administramos ciertos medicamentos. Vamos a hablar de cuáles son los blancos de tratamiento que estamos buscando actuar con cada uno de los medicamentos y vamos a dividir el tratamiento en aquellos pacientes que son con enfermedad leve o incluso asintomáticos o presintomáticos. Vamos a ver los pacientes que tienen enfermedad moderada severa y vamos a ver los pacientes que tienen enfermedad crítica. A pesar de que no es un medicamento, sí es una terapia, y vamos a dedicar 2 diapositivas a plasma de pacientes convalecientes de la infección por COVID-19, por SARS-CoV-2, y vamos a hacer un pequeño bonus
de un estudio acá local. ¿De qué no vamos a hablar? De justamente lo que acaba de hablar la doctora Salazar, que es de terapia antitrombótica, que es uno de los pilares del tratamiento, pero que ya tuvo su presentación. Entonces, en los últimos 100 años que ha habido, hemos tenido picos epidemiológicos de infección respiratoria que han tenido unos síntomas muy similares. Hemos tenido fiebre, hemos tenido tos, hemos tenido dificultad para respirar, dolor de garganta, y vemos que la primera de ellas hace 100 años fue la influenza o la gripe española, mal llamada española, porque ya se sabe que en realidad no se originó en España, pero fueron los primeros en admitir que había una pandemia, y por eso, al ser honestos, se le denominó así a la gripe española. Vemos como el número de casos de gripe española de mortalidad llegó hasta 50 millones de pacientes. De ahí en adelante, la siguiente infección respiratoria o pandemia que da lugar a una mortalidad alta es el COVID-19, con una mortalidad de 2.7 millones, que desde ese momento, desde 1918, no habíamos tenido una mortalidad tan alta. A lo largo del siglo XX tuvimos influenza que venía de Asia, influencias que aparecían en Hong Kong, el primer SARS en 2002 que apareció en Guangdong, bien conocido por todos, influenza H1N1 que empezó en 2009, el MERS que fue como la aparición de la transmisión viral de un reservorio dromedario de camello hacia pacientes humanos, y la que tenemos ahora, que es el COVID-19. Ese es nuestra antesala, y nos vamos a aprovechar de lo que hemos aprendido de estas infecciones previas para poder determinar cuál es el mejor tratamiento para estos pacientes. Entonces, en 1918 la influenza, creemos que el primer caso fue en Estados Unidos. El reservorio natural, como muchos casos de influenza, fueron las aves, con un reservorio intermediario que fueron los cerdos, que lo vinimos a recordar con la H1N1. En términos de infección, tenía una tasa de mortalidad del 0,1%. Entonces, no es tan grave como las otras que vamos a ver. El MERS, que como saben es un coronavirus que vino del Medio Oriente, por eso se le llama MERS, parece ser que su reservorio eran los camellos. Un periodo de incubación de 2 a 14 días, el receptor a través del cual el virus entraba a la célula, y eso es bien diferente que el SARS, es el receptor de PP4, y tenía una mortalidad que es de las más altas que hemos tenido por una infección respiratoria, que es del 34,4%. Aún hoy podemos ver que hay casos de MERS activos que aparecen año a año, es decir, no es una infección respiratoria que le hemos dado por cerrado. El SARS-CoV-1 apareció en 2002 en China, en la provincia de Guangdong. Su reservorio natural fueron los murciélagos. A diferencia de nuestro SARS-CoV-2, este SARS-CoV tenía una incubación de 2 a 7 días, se unía a la enzima convertidora de angiotensina 2, en eso son muy parecidos, y tenía una tasa de fatalidad del 15%. Y tenemos el SARS-CoV-2, que es el bien conocido, apareció en diciembre de 2019, por eso se le denomina COVID-19, pero su impacto como pandemia se declaró en 2020. Entonces, ¿qué de común tiene el SARS-CoV-1 con el SARS-CoV-2? Ambos se originaron en China. El RO, que es el número de reproducción, es decir, qué tan contagiosa se vuelve una infección, obviamente varía dependiendo de las medidas, porque es una medida de salud pública que depende de los movimientos normales de la población, pero comparativamente con el SARS-CoV-1, el MERS-CoV y la influenza, es mucho mayor, es de 3.1. Tenemos el mismo receptor, por lo tanto, sabemos que los tratamientos que le dimos con el SARS-CoV eran, al inicio de la pandemia, prometedores para el SARS-CoV-2. Y miren la diferencia en la tasa de fatalidad, del 15% del SARS-CoV-1 al 1 al 3% del SARS-CoV-2. Cuando uno mira la estructura del RNA, el SARS-CoV-1 es 80% parecido al SARS-CoV-2, pero ese 20% de diferencia hace un cambio en el espectro clínico del paciente que es bastante importante y explica la diferencia en la mortalidad y la capacidad de contención que se tuvo del SARS-CoV-1 con respecto al SARS-CoV-2. Entonces, ¿cómo es el espectro de la enfermedad en el tiempo? Nosotros tenemos un periodo de incubación desde el momento en el que el paciente tiene el primer contacto con el virus, que usualmente es en los últimos 5, 7, algunos dicen hasta 9 días, en el cual el virus entra a las células, a sus células presentadoras de antígeno, y rápidamente empieza la fase de viremia. Hasta el día 0 de síntomas,
Ya cuando el paciente empieza a tener síntomas, por leves que sean, ya el paciente tiene una capacidad de infectar a otros pacientes bastante elevada por la carga viral que tiene en ese momento, que viene incluso 5 días antes. Esta es la principal diferencia que tiene el SARS-CoV-2 con el SARS-CoV-1. El SARS-CoV-1 hacía pico de viremia 2 a 4 días después del inicio de síntomas. Es decir, el paciente ya se sentía enfermo cuando empezaba a tener capacidad infectante. Eso hizo que la pandemia, pues la potencial epidemia del SARS-CoV-1 se pudiera controlar y mitigar y tuviera un R0 menor. Entonces, nosotros vamos a tener un pico viral más o menos al segundo o al cuarto día. Ya se sabe que los pacientes que tienen un espectro de enfermedad más crítica, este pico de, digamos, carga viral se puede desplazar un poco más a la derecha con respecto a los que tienen una infección leve y va a durar más o menos del día 0 al día 7 con unos síntomas leves. Las personas usualmente vienen a presentar una infección, una enfermedad severa, moderada al día 5 y ya van a requerir hospitalización por los cambios fisiopatológicos que dan lugar a las complicaciones cerca del día 7 o el día 8, volviéndose críticos usualmente en el día 10 al día 12 o 14. Un gran ejemplo de estos ocurrió en nuestro segundo pico epidemiológico acá en la ciudad de Bogotá, donde vimos que las personas que se reunieron para las fiestas de diciembre, tuvimos un primer pico de consulta cerca de los primeros días de diciembre y un pico de infección grave hacia el 24 de diciembre al 31, que se extendió más o menos hasta la tercera semana de enero. Entonces, como es una infección nueva, se requería la generación de hipótesis acerca de los estadios que podía tener esta infección. Este fue de los primeros comentarios al editor que se publicaron con respecto a la infección y el doctor Siddiqui empezó a dividir la infección en 3. Un estadio 1, que es la infección temprana, que todos lo hemos visto, las personas que se empiezan a sentir mal, tienen síntomas constitucionales, van a tener febrícula o fiebre y empiezan con tos seca. Si uno le hace laboratorios, el hallazgo más característico en estos pacientes va a ser la linfopenia. Luego pasa el tiempo, ya sabemos más o menos 5, 7, 10 días, vamos a tener un estadio 2, que lo vamos a dividir en un estadio 2A, o es la fase pulmonar, o la fase como la neumonía ya evidentemente y clínicamente manifiesta. Vamos a tener una fase de neumonía sin requerimiento de oxígeno y una fase de neumonía con requerimiento de oxígeno, que es la diferencia entre el 2A y el 2B. Y así es como vamos a ver los pacientes. Ya en un entorno hospitalario con requerimiento de oxígeno, puede que no tengan una infección crítica, pero ya están con una infección moderada. Ahí vamos a tener que los pacientes se presentan con disnea, hipoxemia, vamos a tener unas PAFIs menores de 300, ya son pacientes que por su requerimiento de oxígeno seguramente van a requerir estar hospitalizados, y vamos a ver alteraciones en la radiografía de tórax, elevaciones de factores inflamatorios y manifestaciones de inflamación en el hígado como las transaminitis, y característicamente, digamos, al principio de la pandemia, la recomendación que daban en los pacientes de Wuhan era la diferenciación porque estos pacientes iban a tener una procalcitonina baja o normal y con eso lo diferenciaban con la neumonía bacteriana. Y luego vamos a tener un estadio 3, que es un estadio de hiperinflamación, que se ha popularizado el término de tormentas de citoquinas o de una enfermedad autoinflamatoria marcada. Vamos a tener el paciente ya críticamente enfermo, muy posiblemente con soporte ventilatorio, no invasivo o invasivo, y estos son los pacientes que se manifiestan clínicamente con un fenotipo de SRA, con choque, respuesta inflamatoria marcada y con falla cardíaca o miocarditis. Y vamos a tener la manifestación bioquímica de esa respuesta hiperinflamación, que va a ser elevaciones de la proteína C reactiva, la lactato deshidrogenasa, la interleuquina C, el dímero D y la ferritina, y aquellos pacientes que van a tener una afectación cardíaca, alteraciones o elevación de la troponina y del NT-proBNP. Ese es, a grandes rasgos, el espectro de la enfermedad. Sabemos que más o menos el 80% se va a quedar aquí en la infección temprana, 15-20% va a estar en esta enfermedad moderada, o incluso le podemos determinar severa cuando ya requieren oxígeno, y los pacientes críticos corresponden, obviamente, dependiendo del grupo etario, más o menos el 1 al 3%. Entonces, sabiendo cómo es el espectro clínico, vamos a explicar ahora cuáles son los blancos de tratamiento en el cual podemos incidir en la enfermedad. Entonces tenemos un esquema
de cómo es el ciclo del virus. El virus primero se encuentra con la célula presentadora de antígenos, usualmente son los macrófagos, y se unen a ellos a través de su proteína spike. Entonces, uno de los primeros blancos que se dice que idealmente se debe dar en las fases tempranas para que surta efecto va a ser los blancos directos contra las proteínas o los receptores del virus. Entonces, dentro de esos, ¿cuáles tenemos? El plasma de convalecientes y los anticuerpos monoclonales, que vamos a hablar más adelante. Tenemos una fase de vacuolización, es decir, el virus se une a la membrana de la célula y se internaliza. En esa internalización, lo que vamos a tratar de modificar es el entorno de la vacuola en el cual está entrando el virus, modificando su pH para que el virus no pueda continuar con las fases de replicación. ¿Cómo modificamos el pH? Teníamos evidencia in vitro que la hidroxicloroquina y la acitromicina podían modificar el pH de la vacuola para disminuir la capacidad que tiene el virus de infectar la célula. El siguiente paso donde podríamos incidir es en la proteolisis. Es decir, luego de que el virus empieza a sintetizar las proteínas que van a dar lugar al virión, tenemos unos medicamentos que son prestados de los medicamentos desarrollados para el VIH, que son los inhibidores de la proteasa, que lo que buscan es evitar justamente que ese virión se forme, que son el lopinavir y el ritonavir. Y tenemos los medicamentos que inciden en la polimerasa de RNA. Uno de esos medicamentos, el remdesivir, pero también el favipiravir y la ribavirina. Luego de esto, ya el siguiente paso es la destrucción de la célula presentadora de antígenos y el aumento de la carga viral producto de la replicación viral. ¿Dónde podemos incidir luego de esto? Ya en la fase de la enfermedad moderada o la enfermedad crítica, ya cuando el paciente ha pasado su pico de carga viral. ¿Y dónde incidimos? Justamente en los mediadores inflamatorios que dan lugar a esa respuesta hiperinmune. Entonces, uno de esos, los receptores de citoquina. Uno de los blancos principales, el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra el receptor de interleuquina 6, que lo que busca es evitar que se active ese receptor y que dé lugar a la tormenta de citoquinas. Finalmente, otra de las cosas que podemos modular es la respuesta inflamatoria en general, tanto humoral como celular, que un ejemplo claro de eso es lo que podemos hacer con medicamentos como los corticosteroides. Entonces, ya saben, tenemos una fase asintomática, una fase leve, con síntomas leves. Básicamente lo que podemos hacer es diagnosticarlos, no hay mucho que podamos hacer ahí. Una enfermedad moderada, que son aquellos que están con síntomas o evidencia de neumonía, pero con una buena saturación, y una enfermedad severa, que son aquellos pacientes que tienen neumonía, con hipoxemia, con taquipnea, con una evidencia radiológica de unos infiltrados bastante importantes. Y está la enfermedad crítica, que da falla respiratoria, shock, disfunción orgánica, falla multiorgánica. ¿Cuál es la patogénesis de cada uno de estos estadios? La replicación viral va a estar preponderante en la enfermedad leve, incluso parte de la enfermedad moderada. Entonces, los blancos terapéuticos de la replicación viral serían los que tomen predominancia aquí. Y luego está la fase de la inflamación, que la ve característicamente en la enfermedad moderada, ya transicionando a la enfermedad severa y en la enfermedad crítica, que lo que buscamos es mitigar esa fase inflamatoria. ¿Cuáles son los potenciales tratamientos? La terapia específica antiviral, los primeros estadios, la terapia con anticuerpos, también los primeros estadios, y la terapia antiinflamatoria, ya los estadios severos o críticos. Y las consideraciones de manejo, los pacientes asintomáticos, presintomáticos, pues la detección temprana, los pacientes con enfermedad leve, soporte para sus síntomas. La enfermedad moderada, empieza uno a plantearse el tratamiento antiviral específico con drogas como el remdesivir, y el tratamiento de la enfermedad severa ya, y la enfermedad crítica con medicamentos que afecten con terapia antiinflamatoria, como es el caso de la dexametasona. Entonces, luego ya de mucho, vamos a ahora sí hablar de medicamentos. Entonces, enfermedad leve. ¿En qué nos basamos para determinar qué medicamentos usar en la práctica clínica diaria? Nos basamos en las sociedades científicas y los entes regulatorios. Para Colombia, nuestra sociedad científica que dictamina y publica las guías de diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2 y COVID-19 es la Asociación Colombiana de Infectología. Y para Estados Unidos me voy a basar en las guías de tratamiento del COVID-19 del Instituto Nacional de Salud. Entonces, ¿qué nos dicen nuestras guías nacionales?
Para los pacientes con enfermedad leve, únicamente el tratamiento sintomático. De eso mañana vamos a hablar algo de tratamiento de síntomas, específicamente concerniente al dolor, y que se les dé los signos de alarma para que acudan al sistema de salud cuando ya uno sospeche que no esté en una enfermedad leve, sino en una enfermedad moderada, severa o crítica. Ahora, para Estados Unidos, ¿cuál es la recomendación actual a marzo de 2021? Los pacientes con enfermedad leve, y ellos mezclan un poco leve y moderada, pues son pacientes que no están desaturados, no hay una terapia antiviral específica, ni tampoco una recomendación de terapia de anticuerpos, y ahí nos estamos metiendo un poco en el terreno del plasma. Hay unos anticuerpos monoclonales que salieron a la luz pública gracias a la infección del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que le daban tratamiento con dos medicamentos monoclonales, uno comercialmente llamado Regeneron y el otro que es el Bamlanivimab. Esos son medicamentos monoclonales de los cuales vamos a hablar ahorita de unos estudios acerca de qué hacen y cuál es la evidencia. Para poder yo dar un tratamiento con alguno de estos anticuerpos monoclonales en Estados Unidos, yo tengo que tener un paciente que uno sospeche que tiene un alto riesgo de que progrese a una enfermedad severa. Entonces, esos pacientes que tienen unos factores de riesgo ya previamente determinados, que son los que seguramente los va a llevar a una enfermedad severa, a una enfermedad crítica. Obesos, renales, diabéticos, con medicamentos que generen inmunocompromiso, adultos mayores de 65 años o que tengan enfermedad cardiovascular respiratoria o hipertensión concomitante a una edad mayor de 55 años. Este fue el estudio Blaze, que fue el estudio que dio pie a la aprobación de la terapia de emergencia o de uso de emergencias del Bamlanivimab en los Estados Unidos. Fue publicado en el JAMA, fue publicado en 2021. Básicamente lo que hicieron es una historia bastante curiosa cómo desarrollaron los anticuerpos monoclonales. Básicamente tomaron los anticuerpos que habían en sangre, los aislaron de un paciente específico en la provincia de Wuhan, en China, y a través de su proceso molecular y de biología celular, lo que hicieron fue aislar su anticuerpo químicamente para luego en el laboratorio crear un anticuerpo monoclonal que es el que conocemos como Bamlanivimab. El Bamlanivimab se une a la proteína Spike del SARS-CoV-2 y evita que entre a la célula, con lo cual la esperanza estaba puesta en que en los pacientes que tenían una enfermedad leve o moderada, que es los que vamos a tener ese pico de carga viral, sean los que mejor les vaya con este tratamiento. Entonces lo que hicieron fue un ensayo clínico aleatorizado en el cual aleatorizaron a los pacientes. Fue un estudio que nosotros llamamos como una primera fase, que es una fase 2, que es básicamente buscar la efectividad con una dosis de tratamiento, que también le pusieron una parte de fase 3, que era mirar un desenlace clínico, que era el cambio en la carga viral de ese paciente, y un desenlace más fuerte al mundo real, que era qué tantos de estos pacientes con enfermedad leve o moderada, que recordemos están sin oxígeno, entonces es normal que no lleguen a un departamento de urgencias o a una sala de hospitalización, y miraban con qué dosis estos pacientes no tenían que llegar al departamento de urgencias o hospitalización. La mejor dosis que ellos encontraron para disminuir la carga viral fue una dosis de 7 gramos de Bamlanivimab, y vieron que independientemente de la dosis, con respecto al placebo, los pacientes que recibieron Bamlanivimab en una proporción menor tuvieron que ir a urgencias u hospitalizarse. Entonces, es una alternativa de tratamiento, no la tenemos en Colombia, pero las guías que uno lee y los reportes que uno lee de literatura norteamericana van a mostrarlos. Ahora, no hay mucho más que podamos hacer en una enfermedad leve, más allá de darle unos signos de alarma al paciente y darle control de sus síntomas. Entonces, vamos a entrar al territorio de la enfermedad moderada y la enfermedad severa. Esos son estos pacientes que van a tener neumonía, síntomas de neumonía, y pueden o no tener hipoxemia. Esa es la diferenciación entre moderada y severa. Nuevamente nos vamos a nuestras guías nacionales para la infección moderada y severa, y las guías de Estados Unidos del Instituto Nacional de Salud nos dicen dos cosas diferentes. Uno, nuestras guías nacionales recomiendan el uso de dexametasona en los pacientes que requieran oxígeno, es decir, enfermedad severa, o ventilación mecánica, que eso es enfermedad crítica, que después vamos a hablar de eso. Preferiblemente con más de 7 días desde el inicio de síntomas. La racionalidad de los 7 días es una racionalidad fisiopatológica, dado que es un tratamiento que va a inmunomodular esa descarga de citoquinas, entonces tenemos que esperar a que el paciente esté en esa fase de tormenta de citoquinas.
¿Cuál es el medicamento que vamos a usar? La dexametasona. Y ahorita vamos a hablar de los estudios que avalan su uso. Para Estados Unidos, los pacientes que se hospitalizan, por ejemplo, enfermedad moderada, pero que no requieren oxígeno, y los pacientes que se hospitalizan y requieren oxígeno, que sería enfermedad severa. Para la enfermedad moderada, no recomiendan el uso de dexametasona, ya sabemos, si no requiere oxígeno, no hay que inmunomodularlo porque no está pasando por un proceso de daño producto de la tormenta de citoquinas. Los pacientes hospitalizados que requieren oxígeno, esos son los pacientes que tienen varias alternativas terapéuticas. La dexametasona, como bien dijimos, y en eso nos parecemos en nuestra guía, y el remdesivir, en el uso combinado con dexametasona. El remdesivir, como ya ustedes saben, como les expliqué en el blanco de tratamiento, lo que busca es inhibir, es un análogo, es un profármaco que da lugar a un análogo de la adenosina desarrollado en el laboratorio para combatir el ébola, pero que se le encontró efectividad en el SARS-CoV-2 in vitro. Entonces lo que busca el remdesivir es bloquear esa polimerasa de RNA que no permite justamente que ese virus se replique. Entonces, hemos hablado y escuchado mucho acerca de lo que se conoce como el estudio Recovery. El estudio Recovery es básicamente unas siglas que significan evaluación aleatorizada de terapias para COVID-19. Es a lo largo de 176 hospitales del Reino Unido, básicamente la infraestructura completa de su Sistema Nacional de Salud. En algunos hospitales van a tener más posibilidades de darle ciertos tratamientos que otros, pero la bondad es el gran número de pacientes y la capacidad de aleatorizar a los pacientes dentro de su primer pico epidemiológico que coincidió la aprobación del protocolo Recovery del estudio con el primer pico, lo que hizo que desde la elaboración del manuscrito hasta la recolección del primer paciente no pasara más de 9 días. Pacientes que fueron hospitalizados, es decir, pacientes que tienen enfermedad al menos moderada, con una infección por SARS-CoV-2 probada por biología molecular o sospechada, se iban a aleatorizar. ¿Ya que se aleatorizaban? A recibir manejo estándar usual, es decir, el grupo control, recibir lopinavir, ritonavir, que había tenido algo de éxito en el manejo del SARS-CoV-1 y tenía éxito in vitro en el manejo del SARS-CoV-2, dexametasona, basados en estudios de uso de esteroides en pacientes con soporte respiratorio en SRA, hidroxicloroquina y acitromicina, por su efecto in vitro también sobre la vaculización del SARS-CoV-2. Y buscaban unos desenlaces. Primario, mortalidad. Entonces buscamos impactar en lo que de verdad nos duele, que es que se nos mueran los pacientes con COVID-19. Pero también teníamos que ver cuántos se recuperaban más rápido y cuántos se deterioraban a ventilación mecánica o muerte más allá, antes o después del desenlace de 28 días. El primero de los resultados, y vamos a ir tachando cada uno de los tratamientos. Recuerden, más o menos en marzo empezó todo el debate acerca del uso de la hidroxicloroquina y la acitromicina. De hecho, nuestras guías en un momento dado nos indicaban que debíamos utilizar hidroxicloroquina. Yo prescribí hidroxicloroquina, dado que no teníamos en ese momento conocimiento suficiente. Pero sale este estudio con hidroxicloroquina del protocolo Recovery, 800 miligramos y luego 400 cada 12 horas por 10 días o hasta la salida del hospital, y lo que vieron al seguir al paciente a 28 días es que no tenía ninguna diferencia estadísticamente significativa en pacientes hospitalizados usar la hidroxicloroquina con no usarla. Por lo tanto, era un tratamiento fútil. Y luego vinieron estudios de seguridad realizados con un menor número de pacientes que demostraron que el uso de hidroxicloroquina, especialmente con otros medicamentos, tenía un potencial riesgo de daño por potencial efecto proarrítmico en estos pacientes. En sus desenlaces secundarios lo que encuentran es que definitivamente es incluso más notorio el número de pacientes que no se les puede dar salida, que vemos aquí en este Kaplan-Meier como un riesgo por la hidroxicloroquina. No hubo ninguna diferencia en el resto de desenlaces. La acitromicina, también prescrita ampliamente en la primera fase de la pandemia en esos primeros pacientes por un beneficio teórico in vitro y un beneficio en vivo con muy pocos pacientes. En este gran estudio que aleatorizaron a un grupo de pacientes a recibir acitromicina 500 miligramos por 10 días o hasta la salida del hospital,
lo que vieron, al igual que con la hidroxicloroquina, es que no hubo diferencia entre usarla o no usarla en términos de mortalidad a 28 días, así como tampoco hubo ninguna diferencia en el egreso temprano, necesidad de ventilación mecánica o mortalidad por fuera de ese tiempo. Entonces, a partir de los resultados, y empezamos en una era que muchos epidemiólogos llaman la era de la prepublicación, los resultados del recovery, muchos fueron anunciados a la prensa antes de su publicación en una revista científica, pero lo que le permitió eso en un momento de pandemia es que varios estudios a lo largo y ancho de todo el mundo pudieran modificar y revisar, hacer un análisis interino de sus datos para decir si efectivamente eran consecuentes con el hallazgo del recovery o no. De hecho, el Solidarity, uno de los estudios de la OMS, modificó en algo algunos de sus tratamientos, algunos de sus estudios basados justamente en los resultados prepublicados del recovery, donde encontraron en un análisis interino exactamente lo mismo, con hidroxicloroquina, acitromicina, con este que les voy a mostrar, que es lopinavir-ritonavir. Entonces, el lopinavir-ritonavir, como inhibidor de la proteasa, tenía algo de evidencia in vitro, con muy pocos pacientes al principio de la pandemia en Wuhan. En este estudio, parte de la cohorte recovery comparaban lopinavir con ritonavir, al igual que el resto de medicamentos, por 10 días, y efectivamente en su seguimiento de mortalidad no hubo ninguna diferencia. Y en su desenlace primario y secundarios tampoco hubo ninguna diferencia. Entonces, con estos tres medicamentos que eran la promesa que muchos de nosotros formulamos al inicio de esta pandemia, nos dimos cuenta más o menos hacia la mitad del 2020 que no hubo ninguna diferencia entre usarlos o no usarlos y sí sometía al paciente a un riesgo innecesario. Ahora vamos a hablar de lo que sí sirve y lo que sí tenemos en nuestras guías, que es la dexametasona. Dexametasona 6 miligramos endovenoso o vía oral por 10 días fue también uno de los brazos que aleatorizaron a estos pacientes. Para hacernos una idea de la equivalencia, eso son más o menos 40 miligramos de prednisona al día. Una dosis que para muchos no es muy alta. Y una de las críticas importantes del estudio de Recovery es que esta dexametasona la utilizaban independientemente de la severidad, desde el más crítico hasta el paciente con una hipoxemia leve. ¿Qué vieron? A diferencia de los tres medicamentos previos, en el seguimiento recovery, la dexametasona sí demostró tener una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad. Vemos cómo tiene un RR de 0,83, un intervalo de confianza que no cruza el 1 con una P menor a 0,01, lo que quiere decir que hay una, es estadísticamente significativo. Ahora, en los desenlaces secundarios, no en los desenlaces secundarios, también dividieron por subgrupos qué subgrupo de pacientes eran los que más se beneficiaban de dexametasona. Y lo dividieron, acuérdense que estos son pacientes hospitalizados, no necesariamente los pacientes hospitalizados requieren oxígeno, pero en la estratificación o en la segmentación de los subgrupos que analizaron, se dieron cuenta que aquellos pacientes que no recibieron oxígeno no debían utilizar la dexametasona, pues en estos pacientes no había ninguna diferencia estadística. Sin embargo, sí existía una diferencia estadísticamente significativa en aquellos pacientes que estaban con oxígeno y un nivel aún mayor de beneficio en aquellos pacientes que estaban con algún soporte de ventilación mecánica invasiva. Entonces, dentro de las anécdotas del estudio Recovery está la publicación, obviamente el preprint de los hallazgos del estudio Recovery, más o menos en 4 horas después del preprint hubo una modificación de las guías del Sistema Nacional de Salud en el Reino Unido y a partir de ese momento la dexametasona se volvió el manejo estándar de cuidado de todos los pacientes que tenían COVID-19 con enfermedad severa o crítica. Luego vamos a hablar del remdesivir y este es un estudio que ya es del otro lado, ya no es del Reino Unido, es de Estados Unidos. Este es este es remdesivir. El remdesivir, este es parte también del recovery. El remdesivir lo incluyeron dentro del manejo de los pacientes con COVID-19, uno de los brazos, del día 1, 200 miligramos y por 10 días 100 miligramos. Ahora, como eran pacientes, estos pacientes, ¿cuál fue el desenlace que buscaron de estos pacientes? Que como no se le empezaba no desde una fase severa o crítica, sino desde una enfermedad moderada, lo que buscaran eran
qué tantos de esos pacientes se recuperaban. Se recuperaban quiere decir, tenían una menor cantidad de días de hospitalización con respecto a los pacientes que no se les daba. Y lo que vieron fue justamente eso, la proporción de recuperados con remdesivir es justamente mucho mayor que aquellos que se les dio placebo. Entonces, basados en eso, el remdesivir recibió una aprobación de la FDA para el uso en pacientes con enfermedad moderada, que se ve reflejado en las guías que les acabo de mostrar del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Ahora hablemos del Solidarity. Básicamente el Solidarity fue un análogo del Recovery, pero a lo largo del mundo. Buscaba evaluar estos 5 tratamientos basados en cloroquina, ritonavir, lopinavir, interferón y remdesivir. Lo que hizo el Solidarity después de la publicación preprint del Recovery fue justamente hacer un análisis interino de cada uno de sus medicamentos y en muchos de los casos tuvo que detener el análisis, el estudio, justamente porque encontraron exactamente lo mismo que encontraron los investigadores de Oxford con el Recovery. En términos de uso de remdesivir, ellos no encontraron diferencias, pero buscaban un desenlace diferente, que fue mortalidad. Recordemos que el previo buscaba mejoría y días de hospitalización. Con respecto a hidroxicloroquina, al igual que el estudio Recovery, no encontraron diferencias en mortalidad. De hecho, se sugería algo de daño a los pacientes. Con respecto al uso del lopinavir, no encontraron diferencia. Y otro de los tratamientos que era promisorio y que se había utilizado en otras infecciones virales con éxito era el uso del interferón 1 beta. El interferón 1 beta es una citoquina que se libera en respuesta a una infección viral en la fase, digamos, inicial de la infección. Lo que buscaban era justamente activar todas esas citoquinas que se encargaban del control de la infección viral, pero en el estudio Solidarity alcanzaron a aleatorizar 2.050 pacientes, perdón, 4.100 pacientes divididos en 2, interferón y control, y no encontraron ninguna diferencia. Hasta aquí un mensaje, y es que hasta este punto, con respecto a los estudios de infectología y de pandemias, no hayamos tenido a lo largo de este siglo ningún estudio que recolectara tan gran cantidad de pacientes como el Solidarity y como el Recovery. Era muy raro ver estudios de tratamientos antivirales en pacientes en grupos o cohortes de más de 1.000 pacientes, y vemos como al momento de este año va más o menos 17.000 pacientes en el Reino Unido, y a través del Solidarity se alcanzaron un número menor, pero igual bastante significativo de pacientes. Fue un esfuerzo mancomunado de un grupo de epidemiólogos bastante preparados, que lo que nos demostró es, uno, que no se necesita una pandemia, pero sí es muy útil para poder hacer estudios de investigación, y dos, que se puede coordinar los estudios de investigación para poder mostrar desenlaces de enfermedades en el transcurso de 6 meses o un año. Ahora vamos a hablar de enfermedad crítica. Vamos a retomar las guías nacionales y las guías estadounidenses. Las guías nacionales tuvieron que hacer una actualización el 27 de junio por nueva evidencia, que es la última en la que nos vamos a basar. Ya les había dicho el uso de la dexametasona en los pacientes que requieren oxígeno, o sea, con enfermedad severa, pero esa recomendación también aplica a los pacientes con ventilación mecánica, basados justamente en el estudio que les mostré, que fue el Recovery. Y empieza a mencionarse un medicamento que es el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal que lo traemos de los estudios de las enfermedades reumatológicas para los estudios de las enfermedades infecciosas, justamente para detener esa cascada de citoquinas en los pacientes críticamente enfermos. La recomendación que dan es más fuerte para la dexametasona que el tocilizumab, y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces tenemos la dexametasona y el tocilizumab como medicamentos que tienen un soporte por parte de una sociedad científica en Colombia. Y en Estados Unidos tenemos dexametasona como medicamento aprobado, y tenemos el remdesivir también para la enfermedad crítica. Entonces, ya les mostré el Recovery, no se los voy a repetir. Lo que les voy a mostrar es este estudio publicado en marzo, o sea, este mismo mes, en JAMA, que es un metaanálisis de las dosis, donde podemos ver la diferencia en las dosis de diferentes estudios que evaluaron la evidencia que hay detrás del uso de esteroides en los pacientes con COVID-19, pero enfocados en la enfermedad crítica, que es lo que nos compete. Entonces analizaron para el grupo de la dexametasona 3 estudios, el DEXA COVID-19, el CODEX y el Recovery.
viendo que la mayor cantidad de pacientes son sacados del recovery, pero la diferencia son las dosis, unas dosis altas de dexametasona en el Dexacovid y en el Codex de 20 miligramos y una dosis que declaramos baja en el estudio recovery. Vemos cómo el análisis del grupo de dexametasona muestra que favorece el uso de esteroides en aquellos pacientes que tienen una enfermedad crítica con COVID-19. Pero esta recomendación, el mayor peso, lo jala el estudio recovery con el mayor número de pacientes al momento del metaanálisis. Vemos como 20 miligramos, tanto el Codex como el Dexa, no vemos una evidencia estadísticamente o un número estadísticamente significativo que permita recomendar esta dosis. Ahora, como grupo, la dexametasona sabemos que funciona, como dosis sabemos que la mejor es la de 6 miligramos. En el grupo de hidrocortisona, 200 al día o 50 cada 6, que también son 200 al día, no encontraron evidencia de beneficio, y metilprednisolona, basados en el estudio SARI, no encontramos tampoco, con muy pocos pacientes de hecho, no encontramos tampoco una evidencia de beneficio. Pero cuando uno suma la cantidad de pacientes de todos los grupos de los esteroides evaluados en la enfermedad crítica, vemos que lo que le jala es justamente el estudio de dexametasona, pero podemos concluir que el uso de esteroides en la enfermedad crítica es útil en desenlaces fuertes como mortalidad a 28 días, que es lo que en últimas estamos buscando con los pacientes. Ahora hablemos del tocilizumab. Estudios de tocilizumab han habido varios, muchos de ellos con menos de 100 pacientes, por eso elegí traerles el REMAP-CAP, que es el estudio que permite el uso de tocilizumab en los pacientes críticos con COVID-19. ¿Cómo lo usaban? 8 miligramos por kilo en una dosis que podía repetirse luego en aquellos pacientes que tenían soporte respiratorio, que podía ser cánulas nasal de alto flujo, ventilación no invasiva o ventilación mecánica, o un soporte circulatorio, básicamente el uso de un vasoactivo. ¿Y ellos qué buscaban? Como son estudios que apenas están empezando a explorar desenlaces, este es un estudio que tiene un desenlace que no es tan fuerte como mortalidad, pero sí es bastante relevante, que es básicamente medir cuántos días va a requerir un soporte orgánico este paciente, es decir, cuántos días están con soporte respiratorio o con soporte circulatorio. Y cuando comparan la proporción de pacientes que reciben los antagonistas del receptor de interleuquina 6, tocilizumab con 350 pacientes, efectivamente tiene menor proporción de días con soporte respiratorio o circulatorio. Y vemos que, a pesar de que es un análisis secundario, también es estadísticamente significativo la probabilidad de supervivencia, de sobrevida con tocilizumab es mucho mayor que la probabilidad de sobrevida con el placebo. Entonces, basados en esto, tenemos un grado de aprobación detrás del uso de tocilizumab en pacientes críticos muy específicos, que están ya en la fase más crítica de su enfermedad. Ahora, el tocilizumab tiene una serie de contraindicaciones que se escapan al tiempo de esta charla, pero básicamente si tienen una infección bacteriana, si los pacientes tienen evidencia de elevación de transaminasas, son pacientes que tienen o una neutropenia marcada, son pacientes que tienen contraindicación al uso de este medicamento. Pero vemos cómo es promisorio en el manejo de los pacientes críticamente enfermos. En el recovery, al ser un estudio que denominan adaptativo, permiten la inclusión de ciertos medicamentos dentro del estudio después de que haya algo de soporte detrás, para luego hacer una segunda aleatorización de los pacientes que llegan a su cohorte. Entonces, lo que hicieron con tocilizumab fue introducirlo dentro del protocolo para luego analizarlo. Entonces, daban de 400 a 800 miligramos, era una dosis, digamos, estratificada por peso, pacientes que tenían saturación menor de 92% y PCR mayor a 75 miligramos por litro. Son pacientes que son resultados que vamos a ver que son más generalizables a la práctica clínica. Son pacientes que no necesariamente están en la fase más crítica de la enfermedad, los que se analizaron. Y que vieron que el manejo con tocilizumab tenía una evidencia detrás de una disminución en la mortalidad. Ahora, mucha precaución con estos resultados preliminares, y es que estos son preprints, es decir, son resultados que los provee el autor para la revisión por parte de la prensa y de los médicos, pero que aún no han sido
evaluados por medio de una revisión por pares a través de una revista científica. Entonces, estamos esperando la publicación oficial, pero al igual que hicieron con la dexametasona, este es un resultado promisorio que abre los ojos hacia el tratamiento con tocilizumab en los pacientes críticos. Como les dije, el recovery es estadísticamente muy interesante porque hacen dos aleatorizaciones, una primera y una segunda. La primera, los pacientes se aleatorizaban a cualquiera de estos 4 grupos, y en la segunda se aleatorizaban a tocilizumab o manejo estándar. Lo que se dieron cuenta es que los pacientes que recibían corticoide sistémico eran los que más tenían evidencia de beneficio con tocilizumab, lo que quiere decir que el uso de tocilizumab puede que tenga mejor impacto si el paciente ya previamente tenía tratamiento con corticoides. Este es el análisis por subgrupos, donde vemos que una de las cosas interesantes del tocilizumab es que si se daba antes de 7 días del inicio de síntomas, parece ser que tenía mejor efectividad, y si se utilizaban los corticoides, como ya les dije, también tenía mayor efectividad. Y ellos, dentro de su preprint, lo que hacen también es hacer un metaanálisis basados en los resultados publicados de tocilizumab, dentro de los que está el REMAP-CAP, que fue el que les acabo de decir, y vemos que este estudio, que es el recovery, alcanza un mayor número de pacientes lejos que el resto de los estudios. Y lo que vemos que cuando se hace el análisis del resto de estudios, vemos que tenemos un número de pacientes mayor que recibieron tocilizumab en este metaanálisis y que sigue siendo estadísticamente significativo. Y a partir de eso, justamente la semana pasada, el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos aprobó el uso de tocilizumab en combinación con dexametasona para los pacientes. Ahora, eso es lo que podemos ver dentro de tratamiento farmacológico. Sé que aquí salen bastantes medicamentos que vemos escuchar en la prensa y vemos en bastantes artículos, pero como les dije al principio, no alcanzaban el suficiente número de pacientes o tenían un respaldo de una sociedad científica o de un ente regulador como para ser incluidos dentro de esta revisión. Vamos a hablar brevemente de plasma de pacientes convalecientes. Más o menos hace 100 años se empezaron a utilizar para el manejo de cosas como neumonías por neumococo, con un éxito muy variable. ¿Qué tenemos detrás de nuestras guías? Nosotros como sociedad en Colombia, dentro del marco de la referencia de nuestras guías, no consideramos que se recomiende por fuera de un experimento. Es decir, si es dentro de un experimento que evalúa la efectividad del tratamiento, se puede usar como manejo estándar. Sin embargo, todos conocemos casos de pacientes que recibieron plasma por fuera de un experimento clínico. Y en Estados Unidos, a pesar de que ya se han aplicado más de 70,000 unidades de plasma convaleciente, no tenemos datos suficientes para recomendarlos. A pesar de eso, tiene una aprobación de emergencia por parte de la FDA, pero se plantea que van a revocarla a futuro. El recovery también evaluó el plasma convaleciente. Encontraron que para nosotros decir que un plasma tiene los suficientes anticuerpos como para tener un beneficio a los pacientes que tienen una infección por SARS-CoV-2, deberían tener títulos de IgG mayor de 1 en 100, y se les administraban en total 2 unidades, una en el día 1 y una en el día 2. Es un estudio aleatorizado. Obviamente, como previamente de pronto no se los dije, pero es obvio y salta a la vista, es imposible cegar al paciente y al investigador acerca de quién está recibiendo o no plasma. Lo que vieron luego de 28 días es que no había diferencias en mortalidad y tampoco había diferencias en ningún otro desenlace, como que permaneciera con ventilación mecánica o que estuviera o en alguno de los subgrupos como recibir ventilación no invasiva o necesidad de terapia de reemplazo renal. Entonces, en los pacientes que están con enfermedad moderada, severa o crítica, el uso de plasma con un estudio que lleva 5.795 pacientes, que dicho sea, es el estudio más grande de terapia con plasma convaleciente en toda la historia, no encontró ninguna diferencia y por lo tanto es posible que sea más el daño que el beneficio. Y este es un metaanálisis publicado también recientemente, este mes en JAMA, donde ven que de todos los estudios de plasma, algunos con 250, 80, 10 y 20 pacientes, y sumándole el recovery, no hay evidencia de beneficio ni en esos estudios pequeños ni en los estudios grandes de plasma
convaleciente. Entonces, ¿cuál es el futuro del plasma convaleciente? Probablemente el desuso, porque sabemos que al menos en los pacientes con enfermedad moderada, severa o crítica, no tiene ninguna evidencia detrás fuerte. Ahora les quiero traer un bonus, que es el estudio de ivermectina. Nosotros hemos tenido bastantes noticias acerca del uso de ivermectina en ciudades como Cali, apoyadas con gremios médicos e incluso de ciertos personajes políticos. Y justamente es en Cali donde sale este estudio, donde utilizaron utilizaron una dosis de ivermectina oral en pacientes con infección leve con COVID-19 y vemos que no hubo una evidencia de mejoría estadísticamente significativa con respecto al uso de ivermectina, publicado también ahorita en 2021 recientemente por un grupo de investigadores también locales en Cali, con lo que podemos dar por cerrada la discusión de la ivermectina, al menos en aquellos pacientes con enfermedad leve, que fue el blanco de este ensayo clínico aleatorizado. Como pueden ver, es bastante el contenido de los medicamentos. En pandemia es moda y es una necesidad en salud pública tener estudios de medicamentos, y vemos cómo gracias al esfuerzo de muchas personas y muchos investigadores y de muchos médicos, enfermeras y personal paramédico hemos alcanzado una evidencia que otras especialidades tal vez nunca hayan alcanzado y probablemente en algún momento no alcancen con suficiente número de pacientes. Y vemos cómo en este poco tiempo, que es el tiempo de un año, hemos aprendido mucho, y lo que nosotros llamábamos manejo estándar al principio de la pandemia ya claramente no es el manejo estándar o incluso hace daño. Mi petición a ustedes es que estén muy atentos a la literatura nueva, y como a veces es difícil estar al día con la avalancha de estudios que son publicados cada día, que sigan las recomendaciones de los entes reguladores, que a pesar de que son más cautos, también nos sirven para poder guiar qué deberíamos manejar en cada paciente. Muchas gracias.